La mayoría de las personas han nacido para casarse. Algunos pocos han recibido el don de Dios para estar solteros y felices, pero eso es una excepción, ¿ok? La Escritura dice en el principio del libro de Génesis que no es bueno que esté el hombre solo, y Dios dijo: le haré ayuda idónea. Así que el estado natural del ser humano es ser casado. La misma constitución con la que Dios nos hizo, genéticamente, biológicamente, demuestra que somos complementarios, salvo las excepciones de aquellas personas que han recibido un don de Dios para sentirse contentos sin la necesidad de una pareja. Pues todos normalmente es normal que aspiremos a vivir en matrimonio. Entonces Dios creó el matrimonio como la solución a ese diseño complementario entre un hombre y una mujer. Lo cierto es que las estadísticas nos dicen, o sea, fíjese bien, nosotros fuimos creados y vivimos con esta necesidad de formar una familia para sentirnos plenos en la vida, ¿cierto? Pero las estadísticas dicen que la mayoría de los que se casan no son felices, son infelices. Porque más de la mitad de los que se casan, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Se divorcian. Entonces no son tan felices, ¿verdad? Hoy en día, en algunos lugares, está descendiendo la tasa de divorcios. ¿Sabían eso? ¿Y saben por qué? Porque ya nos están casando. Dicen, no, ¿para qué nos casamos? Sin a lo mejor lo más seguro es que nos separemos. Entonces por eso están bajando los divorcios, porque están bajando los matrimonios. Entonces, ¿a qué se debe todo eso? Y lo peor de todo es que estas estadísticas no parecen ser diferentes entre los que decimos ser cristianos. ¿Por qué? Porque si todos fuimos diseñados y creados para aspirar a una vida plena en familia, ¿por qué no está sucediendo eso? Bueno, en este mensaje que vamos a estudiar hoy y el de la próxima entrega de esta serie, vamos a responder esa pregunta. ¿Cómo se puede experimentar una vida plena en el matrimonio? Esa es la pregunta que vamos a responder. Y hoy comienza una nueva serie de mensajes alrededor de un tema central, que es la vida plena. Nosotros hemos estado estudiando Efesios capítulo por capítulo, versículo por versículo, y hemos aprendido que en los primeros 3 capítulos de Efesios Dios nos habla de las realidades espirituales en la vida de los creyentes. Y luego en los últimos 3 capítulos, Efesios 4 al 6, se nos habla de las responsabilidades espirituales. ¿Ok? Y un tema central en toda la carta es que Cristo es suficiente para nosotros vivir una vida plena. Y ya empezamos a aprender nosotros, a partir del capítulo 4, cómo Pablo se enfoca, el autor de esta carta, en órdenes. Y en los últimos 3 capítulos de Efesios hay 8 grupos de mandatos asociados unos con otros que le recuerdan al cristiano cuáles son sus responsabilidades espirituales. Y a partir del capítulo 5, versículo 15, hasta el capítulo 6, versículo 9, está el grupo número 7 de estos 8 grupos de órdenes. ¿Ok? Esto es nada más para que sentemos el contexto de dónde estamos estudiando. Entonces, capítulos 4 al 6, responsabilidades, y hay 8 grupos de órdenes que Pablo está dando. Y ahora nosotros ya hemos empezado a considerar el grupo número 7 de órdenes, que empezó con el tema que yo he titulado ¿Cómo ser sabio según Dios? Desde Efesios 5:15 en delante. Y en esa serie nosotros aprendimos que para ser sabios según Dios, nosotros necesitamos aprovechar bien el tiempo. Ya lo vimos eso, ahí en Efesios 5:15 y 16. También vimos que hay que cumplir la voluntad de Dios en Efesios 5:17. Y la tercera forma de ser sabios según Dios es dejando que Cristo llene nuestras vidas, que fue el último de esa serie de cómo ser sabios.
Y partiendo de esa enseñanza que vimos la última vez, de que en lugar de embriagarnos con vino, o sea, como tratar de llenar nuestra vida de alegría a través de lo que intoxica, nosotros debemos ser llenados, ser llenos con el Espíritu de Cristo, por Cristo a través de su Espíritu. Y luego vimos en esa enseñanza, que fue la última de la serie, cómo cuando una persona está siendo satisfecha en sus necesidades más profundas en su vida, eso se va a manifestar a través de ciertas evidencias. Y vimos 3 evidencias de que alguien está experimentando una vida plena en Cristo. Y la evidencia número 1 que consideramos fue la de Efesios 5:19, que dice: hablando entre unos y otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. La primera evidencia de que alguien está siendo lleno por Cristo con su Espíritu es lo que sale de su boca. De la abundancia de corazón habla la boca, dijimos. La segunda evidencia de que alguien es lleno por Cristo está en el versículo 20, cuando dice también en esa escritura que la persona llena de Cristo es una persona que le da gracias a Dios siempre, por todo. Una persona con gratitud. Y la tercera evidencia de una vida plena en Cristo es sometiéndoos los unos a los otros. Y esta palabra, sometiéndoos unos a los otros, va a ser la palabra clave que va a correr desde el capítulo 5, versículo 21, hasta el capítulo 6, versículo 9, en todo el resto de esta sección. Así que a partir de aquí, de ahora, hasta el final de ese bloque, vamos a comenzar esta serie que yo estoy titulando Una vida plena. ¿Cuántos quieren una vida plena? Todos nosotros. Y una de las formas más básicas de experimentar la plenitud en la vida es en la familia. ¿Sí o no? Por eso Pablo va a enfocar primero el matrimonio en los versículos 5, desde el 22 hasta el 33, y luego va a hablar de la relación entre padres e hijos en el capítulo 6, los primeros 4 versículos, y después la relación entre amos y esclavos, que en aquellos tiempos bíblicos eran parte de la familia. ¿Ok? Entonces tenemos una serie de enseñanzas relacionadas con la sujeción en la familia como una expresión de la llenura de Cristo en nuestras vidas. Y obviamente es demasiada información para cubrirla en un solo mensaje. Así que hoy vamos a comenzar con lo que tiene que ver con el matrimonio. Específicamente hoy vamos a considerar los primeros versículos de todo este segmento, que son Efesios 5, desde el 21 hasta el 24, que le hablan a la mujer casada. ¿Cuántas mujeres casadas hay aquí? Levanten la mano. Ok, y las que no son casadas, sean viudas o solteras, en lugar de que piensen, entonces hoy me toca descanso, o yo soy varón, a mí me toca descanso hoy, qué bueno que vino mi señora, ¿verdad? No se preocupen, el próximo les toca a ustedes, varones, no se desesperen, ya llegará. Pero ¿por qué quisiera usted escuchar este mensaje? Bueno, porque si usted es soltero, usted necesita aprender, especialmente si usted es soltera, usted necesita aprender lo que Dios tiene para enseñarle hoy antes de casarse, para que aumente sus probabilidades de tener plenitud en su matrimonio. ¿Ok? Si usted es soltera, pero si usted es casada o casado, usted necesita aprender lo que Dios nos va a enseñar hoy para mejorar, para aspirar a una vida matrimonial más plena. Ya sea si usted es mujer, obedeciendo el principio que vamos a ver hoy, y si usted es varón, cooperando con Dios en el trabajo que le toca a su esposa. Y quizás usted dice, pues nosotros ya practicamos lo que aprendimos hoy, muy bien, pues usted va a recibir el aliento para aconsejar a otros, porque le aseguro que en medio de una cultura como la que nosotros vivimos, donde la familia se está desmantelando y desintegrando, se necesita la voz de ustedes para llevar el mensaje de orden que Dios le dio a la familia. ¿Estamos entonces en la misma página? Entonces, pues, vamos a Efesios 5 para contestar, para conocer el tema de hoy, que es una vida plena en el matrimonio. Y la primera parte es
el rol de la esposa, ¿ok? Hoy nos habla a la esposa y todos aprendemos junto con ella. Entonces, vamos a responder a la pregunta, ¿cómo aspirar a una vida plena en el matrimonio? Y antes de hablarle a la esposa, respondamos esa pregunta en general. ¿Cómo aspirar a una vida plena en el matrimonio? Bueno, número 1, para que podamos nosotros aspirar a una vida plena en el matrimonio, recordando lo que dijimos la semana pasada, Efesios 5:18, necesitamos recordar que la plenitud final depende solamente de Cristo, no de tu pareja. ¿Ok? Una razón por la que los matrimonios están fracasando hoy en día es porque las personas entran al matrimonio con expectativas fuera de la realidad, con motivaciones incorrectas. Toda vez que una persona siente que su vida es miserable y cree que en el matrimonio va a resolver ese sentimiento, lo más seguro es que va a seguir siendo una vida insatisfecha cuando entra al matrimonio. La plenitud no depende de otro ser humano. Y eso es lo que hemos estado viendo nosotros a lo largo de la carta. Solo para recordar, regrese a Efesios capítulo 1, una vez más, versículo 23. ¿Recuerdan ese versículo? Hablando de Cristo, dice en el 23, la cual es su cuerpo, la iglesia. La plenitud, o sea, la iglesia es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Entonces, ¿quién es el que realmente es único capaz de llenarlo todo en todo? Y ese es Cristo. Si tú entras al matrimonio con la esperanza de que tu esposo te haga siempre feliz, vas a estar frustrada. Si tú entras al matrimonio esperando que tu esposa te haga siempre feliz, vas a vivir frustrado. Porque no hay nadie que pueda llenarte siempre la copa, como dijimos la otra vez. Nadie. Por una temporada te hace feliz y luego hace algo que te hace infeliz. Y hay días que te hace feliz, pero no te llena el vaso de felicidad, te lo llena hasta cierta medida. Solo Dios a través de Cristo tiene la capacidad de llenarnos todo, siempre. Aunque Dios nos ha creado con la necesidad de formar familia, debemos nosotros ser conscientes que al final el que nos llena es Cristo. Recordemos cómo lo dice el Salmo. Vaya una vez más al Salmo 16, por favor. Busquen el Salmo 16, versículos 8 al 11. ¿El matrimonio nos hace felices? Sí. Por temporadas, ¿verdad? Por temporadas. ¿El matrimonio nos hace felices? Sí, en parte. En parte y por temporadas. Pero solo Dios nos llena siempre y totalmente. Recordemos el Salmo 16:8 que dice, el 8. Ahora, ¿quién escribió este Salmo? ¿Ya se fijaron ustedes? Ahí lo dice, ¿verdad? ¿Salmo de quién? De David. Muy bien. Estoy buscándolo. Dice así. En el título del Salmo dice Mictam de David. Lo escribió el rey David. En el 8 dice: al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. O sea, David aprendió algo. Él sufrió muchas angustias y muchas persecuciones y muchas tragedias en su vida, pero él aprendió el secreto de la vida feliz. Y en el 8 dice: al Señor he puesto continuamente delante de mí. No dice a mi esposa ni a mis hijos. ¿A quién puso él? Al Señor. Porque está a mi diestra, permaneceré firme. Si tú te apoyas en alguien, si tú te apoyas en un bastón quebrado, te caes con el bastón cuando le pones peso. Si tú te apoyas para ser feliz en una persona que es como tú, que a veces se desanima, que a veces se enoja, entonces quizás el día que tú la necesitas, te apoyas en ella y no tienes la firmeza para sostenerte. Pero el Señor sí es firme y estable. Y dice en el 9 él: por tanto,
mi corazón, ¿qué? Entonces, por eso se puede alegrar David, porque su esperanza está siempre en Dios. Tiene un apoyo en su esposa, tiene apoyo en sus hijos, en sus amigos, pero el apoyo de siempre de David estaba en el Señor. Por lo tanto, su corazón se alegra, su alma se regocija. Dice el 9, también mi carne morará segura, pues tú no abandonarás mi alma en el Seol. El Seol es la tumba aquí, se refiere a la muerte. O sea, lo que él está diciendo es, aunque me muera, tú no me vas a dejar, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Ahora, quiero que sepan que este versículo, el Salmo 16:10, este es un versículo mesiánico. Es un versículo que cita el apóstol Pedro en el libro de los Hechos para demostrar la profecía del Antiguo Testamento de que Jesucristo iba a resucitar. Entonces, David no solo es el único que está hablando de esto, sino que esto también nos habla de Cristo. El secreto de David y el secreto de Cristo y el secreto para cada uno de nosotros que quiere tener una vida plena y feliz está en entender que la felicidad completa solo nos la puede dar Cristo, Dios a través de Cristo. Pedirle a una persona lo que no te puede dar es la fórmula segura para vivir frustrado. Entonces, el principio número 1 para tener un matrimonio pleno es recordar que el matrimonio no me puede hacer pleno, solo Cristo. ¿Ok? Segundo, si yo quiero tener un matrimonio pleno, en segundo lugar, en lugar de preocuparme por lo que le toca hacer a los demás miembros de mi familia, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, debo de preocuparme por cumplir la responsabilidad que me toca a mí. ¿Me están siguiendo? Hay muchas cosas que tú puedes hacer en esta vida, pero hay una cosa que tú no puedes hacer. Tú no puedes decidir por otros. Al final un día se cansan y ellos hacen lo que quieren, ¿o no? Hay una persona, la única persona a la que tú puedes controlar, y esa eres tú. Tú eres la persona, la única persona a la que tú sí puedes garantizar que puedes controlar. Tú le puedes decir a tu esposo, levántate temprano, por favor, necesitamos estar a tiempo en nuestra cita. Tú le puedes decir a tus hijos, por favor, recójanme el cuarto. Tú le puedes decir a los demás lo que tú quieres que hagan. Y muchas veces lo vas a conseguir, pero no siempre. Pero si tú quieres asegurarte que alguien siempre haga lo que tú quieres, esa persona eres tú nada más. Es la única persona a la que puedes controlarle la voluntad. Entonces, si tú quieres que tu matrimonio experimente la plenitud de Dios, tú preocúpate por lo que a ti te toca hacer. ¿Qué espera Dios de ti? Y deja de preocuparte por lo que le toca hacer al otro. Ahora vamos a aprender algunos principios hoy en lo que concierne a la responsabilidad de la mujer. Y las mujeres van a tener que ser pacientes y humildes para aprender lo que Dios tiene que decirles. Pacientes porque a sus esposos les va a tocar hasta la próxima enseñanza. Y para que se aseguren que no falten. Y si faltan por algo, pues que escuchen la enseñanza. ¿Ok? Muy bien. Mire, hasta vino corriendo, ¿verdad? Así que a cada uno de los esposos les corresponde su responsabilidad específica para que su vida experimente plenitud en su dinámica matrimonial. Hoy nos vamos a considerar entonces lo que le toca a la mujer, versículos 22 y 24, y antes de entrar ahí, básicamente en una sola palabra, ¿cuál es la responsabilidad de la mujer en el matrimonio que experimenta la plenitud de Cristo? Someterse a su marido, punto. Someterse a su marido. Y hoy vamos a aprender que a la mujer le corresponde sujetarse al esposo, pero con un tipo de sujeción que cumple 5 características a la luz del pasaje que vamos a ver hoy. ¿Ok? 5 características de la sujeción cristiana que produce, que refleja plenitud en el matrimonio, la plenitud de Cristo, y es una sujeción voluntaria, es una sujeción respetuosa, número 2, número 3, es una sujeción razonada,
es una sujeción prioritaria y me brinqué una. Y es una sujeción incondicional. Esos son los 5 puntos de hoy. Así que vamos a ir viendo de dónde salen esos puntos, ¿ok? Entonces, a la mujer le toca, si ustedes se fijan, todo el pasaje empieza en el versículo 21. ¿Lo puedes poner, por favor? O lo pueden ver en sus Biblias. Regresemos a Efesios 5:21. ¿Me están siguiendo? ¿Sí me están siguiendo? Fíjense entonces cómo el 5:21 es parte del bloque desde el 5:18. Sean llenos del Espíritu. Y luego vienen ahí 3 gerundios. En la Biblia de las Américas está bien traducido. Dice, hablando, versículo 19, dando gracias, versículo 20, y sometiéndoos, en el versículo 21. Reina Valera lo tradujo mal. Creo que Reina Valera tradujo sométanse, pero no dice sométanse el texto original, dice sometiéndose. O sea, hay un paralelo gramatical entre hablando y cantando, dando gracias y sometiéndose. No es lo mismo sometiendo que sométanse. Sométanse es una orden, sometiendo es un gerundio, describe una actividad continua. Antes de que se confundan con los términos gramaticales, voy a explicar entonces. Someterse es un resultado de que Cristo está llenando la vida de una persona. Ahora, el pasaje dice, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Y hay 2 observaciones que hacer. En primer lugar, dice sometiéndoos, no dice sometiendo nada más. Dice unos a otros. Ahora, la forma gramatical de ese verbo, de esa palabra en griego, está en voz media. Déjenme les explico un poco de gramática. Es muy importante eso de la gramática y les voy a recordar por qué. Las palabras que Dios escogió para escribirlas en la Biblia comunican con precisión lo que Dios quiso decir. Comunican con precisión. Un ejemplo de eso está en Mateo capítulo 2, cuando dice que los magos de Oriente vinieron y cuando encontraron al niño Jesús con su madre, postrándose, dice, lo adoraron. ¿Se fijan lo que dice el texto? No es lo mismo decir lo adoraron que decir los adoraron, ¿correcto? Una sola letra, la S, o sea, de singular a plural cambia toda la interpretación del pasaje. Por eso prestamos atención a las palabras con cuidado. Si están en singular o en plural, si son sustantivos o si son verbos o si son adjetivos o adverbios. Y luego, si son verbos, si están en voz activa, en voz media o en voz pasiva. Ahora voy a explicar por qué eso es importante. Cuando un verbo está en voz activa, eso significa que la persona produce la acción. Y otra persona u otra cosa recibe el efecto de esa acción. La voz pasiva es lo contrario. La persona no hace nada, la persona recibe la acción sobre sí misma. Ella está pasiva, por eso se dice voz pasiva. Sean llenos. Tú no haces nada, tú nada más te dejas llenar, ¿verdad? No es lo mismo decir el niño se bañó a que el niño fue bañado, ¿verdad que no? El niño se bañó es que él se está bañando, pero el niño fue bañado es que otra persona lo hizo en él. Eso es voz pasiva. Y la voz media no existe en español se llaman verbos reflexivos, pero en griego sí hay. La voz media es que la persona hace la acción y la persona recibe la acción también al mismo tiempo. Por eso está a la mitad. Hace la acción y en la voz pasiva recibe la acción, pero en la voz media la persona realiza la acción y recibe el beneficio de la acción para ella misma. Esta palabra que están viendo en Efesios 5:21 está en voz media. Es un participio griego en voz media. Y lo que está diciendo es esto, hermanos, escuchen. Sometiéndose usted a usted mismo. Y luego en el versículo siguiente, en el versículo 22, ¿lo puedes poner? Nuestras Biblias leen, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Pero les quiero enseñar algo en el texto griego. Casi nunca hago esto, pero hoy lo voy a hacer.
Pon la siguiente foto, por favor. Observen esto. Este es el texto original en griego, como fue escrito. Yo sé que ustedes no leen griego, pero leen español, la mayoría de ustedes. Así que ahí están las palabras en griego arriba, y debajo de cada palabra griega que ustedes no saben leer probablemente, está la traducción en español perfecta. Entonces usted puede ver ahí en el versículo 21, sometiéndose, ahí le faltó la palabra se porque es voz media, que en griego es hupostasomenoi, alelois en phobo Christu, que dice sometiéndose unos a otros en el temor de Cristo. En temor de Cristo. Y luego el 22 es lo que yo quiero enseñarles a ustedes. Fíjense en el 22. El 22 dice: las esposas a los propios esposos como al Señor. No hay verbo. No hay verbo en el versículo 22. ¿Me están siguiendo? En griego no dice las esposas sométanse a los maridos. Lo está jalando del versículo 21. Por contexto, sí, la esposa debe someterse al marido. Pero en el versículo 22 no hay un imperativo, sino que el apóstol está jalando la orden del versículo 21. ¿Me doy a entender? Y la orden del versículo 21 está en voz media. ¿A dónde los quiero llevar? A este punto. La Biblia no dice maridos sometan a sus mujeres, ¿verdad que no dice eso? ¿A quién le está hablando? ¿A quién? A las mujeres. Entonces, ¿a quién le toca someter a la mujer? ¿A quién? A la misma mujer. Es la mujer la que tiene que someter a la mujer, al marido. No es el marido, sujétate. ¿Te sujetas o te sujeto? ¿Te sujetas o te doy en la jeta, verdad? No, no dice eso. No es problema del varón que se sujete a la mujer. Ese no es su problema, Señor. Ese es su problema de ella. ¿Ok? Si se sujeta o no se sujeta, ese es su problema de ella. No es problema de usted. Entonces, varones, escúchenme, casados. Los que me escuchan aquí en vivo y los que me escuchan por los medios. No te sientas humillado si tu esposa no se te sujeta. Esa es una humillación para ella, no para ti. Así que la sujeción cristiana de la mujer al marido, en primer lugar, es voluntaria. Ella se sujeta a sí misma. Y es lo que vemos ahí en el texto. Las esposas a los esposos, o sea, se someten a sí mismas a los esposos. Ahora, segunda característica de la sujeción cristiana. Y ahí lo vemos en el versículo 21 todavía. Dice, sometiéndose unos a otros en temor de Cristo. La palabra temor que ven ahí, phobo en griego, se vuelve a repetir en el versículo 33. Vayan a sus Biblias al final de la sección que estamos viendo en Efesios 5:33, leo en la Biblia de las Américas. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido, dice la Biblia de las Américas. Bueno, la palabra respete en griego es la misma, es phobo. Tema. Ahora, ¿por qué dice que la mujer tema o en el temor de Cristo? Esa palabra, en griego respetar es otro verbo. El verbo para respetar en griego es el verbo que suena así, entrepo, y se usa en otros pasajes, pero no es el verbo que se usa aquí. Aquí se usa la raíz phobeo, que es temer, en forma verbal, o phobo, que es el sustantivo, temor. Y es la palabra que Pablo está haciendo aquí. Pablo le está diciendo a la mujer que no solo debe de someterse, sino le está diciendo que debe someterse con una actitud de temor al Señor. Es por temor al Señor que la mujer se somete, no es por temor al marido. ¿Ok? La mujer teme al Señor, la mujer cristiana teme al Señor. Y por su temor al Señor, por su reverencia al Señor, entonces es que ella
Es como cuando tú tienes a un hijo y la maestra o el maestro de la escuela te da una queja de que el hijo no es un buen estudiante porque no acata las instrucciones en el salón. Entonces tú estás hablando con tu hijo o con tu hija y le dices, quiero que obedezcas a tu maestra. Es que tú no la conoces, papá. Si tú vieras cómo es esa persona, ese maestro, esa maestra, es una persona irrazonable, es una persona arbitraria, es una persona tonta. Entonces tú le dices a tu hijo, tú no te preocupes como sea ella, tú obedécela, porque te lo pido yo. Si ella hace su trabajo mal, ese es su problema de ella. Yo quiero que tú respetes a tu maestra. Ok. Entonces el hijo va y obedece. ¿Lo hizo porque se lo merezca la maestra delante de sus propios ojos? No. Lo hizo en honor o en temor a su padre, ¿verdad? Bueno, el Señor de los cristianos, ¿quién es? ¿Quién es el amo de los cristianos? Cristo. Y de las cristianas también. Entonces, en respeto, esta palabra temor a veces se traduce como reverencia, como temor reverente, y a veces como respeto, como vimos que Pablo hace en el versículo 33. Pero es temor. Nosotros deberíamos temer al Señor. Y la mujer cristiana, entonces, en primer lugar, se somete a su marido voluntariamente, pero en segundo lugar, se somete a su marido respetuosamente, con respeto. Con respeto, en honor de su temor a Cristo, le muestra también respeto a su marido. Cuando una mujer acompaña su sujeción a su marido con respeto, que parece reverencia, hay un doble beneficio. Escuchen, mujeres, una mujer respetuosa a su marido gana un doble beneficio. En primer lugar, la mujer que no solo se sujeta a su marido, pero que se sujeta con respeto, porque hay formas de sujetarse, ¿no es cierto? Con mala actitud y con buena actitud. Una mujer que se sujeta a su marido con una actitud respetuosa está glorificando a Cristo. El pasaje paralelo de Colosenses capítulo 3 versículo 18 dice: mujeres, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor, dice. No dice como conviene a ustedes o como les conviene a ellos, sino dice como conviene en el Señor. En el Señor. ¿De qué le sirve a la mujer cristiana esperar que Cristo la use para atraer a otras personas a Cristo? Y luego un día ven cómo le habla la esposa cristiana a su marido y las amigas están diciendo: ¿a eso me invita? Y el marido llega a ver, imagínense, imagínense este escenario ficticio. Una mujer cristiana le está diciendo a su amiga: ven, acércate al Señor, conviértete a Cristo, deja que Cristo sea tu Salvador y tu Rey. Sí, pues estoy pensándolo. Sí. Y entonces sale el marido de la cristiana. Y la cristiana le dice: oye, tú papanatas, muévete. Y la otra está viendo, y de casualidad el marido está allá, el marido de esta señora está regando el jardín. Y oye eso. Y ve a la esposa y le dice: ni vayas de ese lugar, ni vayas. Claro que no va a querer que vayas. Entonces, por conveniencia de la causa de Cristo, la mujer se debe sujetar con respeto, no solo sujetarse. Pero no solo, dije un doble beneficio. Primero, el beneficio de la causa de Cristo. Segundo, para su propio beneficio. Miren en Primera de Pedro capítulo 3. En Primera de Pedro capítulo 3, el apóstol Pedro, en los pasajes anteriores que cité, es el apóstol Pablo. Pero ahora es el apóstol Pedro, otro apóstol. En el capítulo 3, el tema principal de la carta de Pedro es el sufrimiento de los cristianos. ¿Ok? En el capítulo 2, Pedro les dice a los cristianos en el versículo 17: honren a todos, amen a los hermanos. Y luego, ¿qué dice? ¿Alguien tiene Primera de Pedro 2:17? ¿Qué dice? Muy bien, gracias. Teman a Dios
Esto se lo dice a todos los cristianos. Entonces, ¿qué les manda? Que teman a Dios. Y luego él empieza a explicar por grupos ciertas instrucciones. En el versículo 18 le empieza a hablar a los esclavos. Y luego en el capítulo 3, versículo 1, le empieza a hablar a las esposas. Oigan lo que les dice. 3:1. Asimismo vosotras mujeres, ahora espérenme tantito y les explico qué significa asimismo. Regresándonos al capítulo 2, en el versículo 17 les dijo, teman a Dios, honren al rey, siervos, entiéndase esclavos, estén sujetos a vuestros amos, ¿qué dice? Con todo, ¿qué? Respeto, con todo temor en griego. ¿Observa? Está hablando de la sujeción de los esclavos a los amos y les dice, obedezcan a sus amos, pero no solo los obedezcan, obedézcanlos con respeto. Y no solo, les dice en el 18, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son, la Biblia de las Américas traduce, insoportables o perversos, dice la nota al margen. No levanten la mano, pero ¿habrá esposos insoportables, hermanas? ¿Habrá por ahí en algún lugar del mundo algún esposo insoportable? Y están buscando a mi esposa algunos de ustedes. Le tocó dar clase a los niños. Lo mismo han de haber estado pensando los esclavos cristianos cuando reciben la carta de Pedro y le dice, obedezcan a sus amos. Y ellos estaban diciendo, no sabe Pedro lo que está diciendo. Si viera cómo es mi amo conmigo, es un déspota, es un tirano, es un explotador, es un desdichado. Entonces, toda la sección Pedro les está explicando a los esclavos que tienen malos amos por qué se deben sujetar a ellos. Y cuando llega al capítulo 3, versículo 1, empieza con el adverbio, asimismo ustedes mujeres. ¿Asimismo qué? Asimismo mujeres que tienen maridos perversos, maridos insoportables. Ahora escuchen lo que les va a decir. Asimismo ustedes mujeres, ¿qué les manda en el versículo 1? Estén sujetas a sus maridos. De modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. ¿Y cómo le hace una mujer que tiene un esposo insoportable para callarle la boca y ganarle las discusiones sin palabras? ¿Cómo le hace una mujer? El marido le dice, cállese. Y él le dice, cállese usted, a mí no me calla. Calles, no, que... Y empieza a ver quién grita más fuerte, ¿no? Fíjense el consejo que Dios le da a la mujer que quiere ganar esa batalla. Allí le dice, estén sujetas a sus maridos, y luego dice el versículo 2, dice, el versículo 1, para que puedan ganarlo sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y, ¿qué? Respetuosa. La palabra en griego respetuoso es temerosa. Oh, pues. Sigo leyendo. Versículo 3. Que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos. 4. Sino el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu, ¿qué? Tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Versículo 6 al final dice, y no estáis amedrentadas por ningún temor. Eso es lo que está diciendo Pedro. Mire, señora, segurito que su esposo es de esos gritones golpeadores que la quiere intimidar usted. Cállese, a mí no me diga usted, a mí qué me va a decir. Usted se calla y aquí me calientan las tortillas, órale. Otra vez el café. Entonces, a ese hombre le dice el apóstol, a la cristiana le dice, tranquila. Tranquila. O en palabras de Pablo en Romanos 12, vence con el bien y el mal. Te pidió una tortilla caliente, llévale 2, calladita.
Tráigame mi carne como a mí me gusta. Claro, mi amor, ¿qué más quiere? ¿Un cafecito? Con el agua sofocas el fuego, no con el fuego, no con más leña. Alguien dijo que para una discusión se ocupan 2 tontos, ¿verdad? Tú eliges. Si hay uno que está alegando, entonces hay un tonto. Nosotros escogemos si va a haber 2 tontos o nada más va a haber uno, ¿verdad? Entonces una mujer sabia, Primera de Pedro 2:17, ¿a quién le tiene más miedo? ¿Al esposo o a Dios? Entonces el marido le dice, cállese o le pego. Y ella está tranquila. Entonces él va a decir, no se asustó. Le tengo que gritar más fuerte. Le dije que le voy a pegar. Sí, y ella le dice, yo no te estoy ofendiendo. ¿Cómo te puedo servir, marido? Entonces él va a descubrir en algún momento que ella le tiene más miedo al Señor que a él. Por eso dice el versículo 6 al final, y no estáis amedrentadas por ningún temor. El marido va a ver que la mujer tiene un espíritu sereno, respetuoso, quiere decir temeroso a Dios. 1 Pedro 2:17. Ella le tiene miedo a Dios, no al marido. No al marido. Al marido le sirve con respeto, le obedece con respeto. Cuando una mujer viene y me dice, no, pastor, ya no lo aguanto, lo voy a dejar. Me maltrata, me pega, no me da dinero, puros problemas. Y entonces yo le digo, ¿y tú qué haces? Pues yo me defiendo. Yo no le puedo decir que lo deje. Yo le puedo decir, mira, tú obedece tu parte. Si en 6 meses, o en 12 meses, o en 18 meses, o en 24 meses, tú obedeces esto, y todavía es un abusivo, entonces yo entendería que te separes con él. Pero si tú no has hecho tu parte, ¿cómo te animo? ¿Cómo te animo a que te protejas? No te debe de lastimar, obviamente, existe el 911, puedes llamar a la policía si te está golpeando, no te debe de golpear nadie, no solo tu esposo, cualquiera, ¿verdad?, que te golpee, pues para eso hay autoridades, para que hagan justicia. Pero ese no es el caso en la mayoría de matrimonios. No son los maridos los únicos que quieren respuestas fáciles en sus matrimonios, a veces son las mujeres. La mujer tiene que aprender que es para su propia conveniencia si ella se sujeta a su marido respetuosamente. Es para la gloria de Dios y para el provecho de usted. Porque cuando un marido ve que la mujer realmente es razonable, es pacificadora, va a ser muy difícil que le siga peleando. Va a ser muy difícil. Si el marido le dice a la mujer, el domingo no quiero ir a la iglesia, yo quiero ir al fútbol. Y ella le dice, discúlpame, no puedo acompañarte, voy a ir a la iglesia con los niños. No, quiero que vayas conmigo. No, pues discúlpame, no te puedo acompañar, necesito ir a la iglesia con los niños. Porque te vaya bien. ¿Te hago lonche? ¿Qué te gusta? ¿Un Sprite? ¿Un Seven? No, écheme cerveza. No tengo para eso. Pero ¿qué te hago un sándwich calientito? Te le echo aire a la llanta del carro para que llegues más pronto. ¿Entiendes? En lugar de hacerle un melodrama. ¡Otra vez! ¿Cuándo vas a ir con nosotros? ¡No! Ok, déjalo, eso es problema de él. La mayoría de nosotros tenemos 2 carros. Si ya peleaste mucho con tu marido, que no llega a tiempo, mi amor, yo te honro, te hago la comida y todo, quiero llegar a tiempo al servicio. Espero que no te ofendas, me voy por adelantado. Ahí nos alcanzas. Sin pleitos, respetuosamente. Y si él la intimida, la amedrenta, ella no le va a tener miedo porque tiene miedo al Señor.
Ahora, no vayan a agarrar de excusa lo que acabo de decir para siempre decirle que no al marido en cada oportunidad. No, estamos hablando de cosas que de plano a veces el marido quiere ponerse por delante de las cosas que Dios espera de nosotros. ¿Me doy a entender? ¿Me estoy dando a entender o no? Digo, que hablen las mujeres, ¿verdad? Entonces estamos diciendo, la mujer, la casada cristiana debe temer a Dios porque Él la llamará a cuentas y porque Él puede disciplinarle si se empeña en deshonrar a su marido. La sujeción de la auténtica mujer cristiana está revestida de un espíritu tierno y sereno. Si algún marido actúa insensatamente con amenazas hacia su mujer, ella no le mostrará miedo porque sabe que el Señor está del lado de ella y al mismo tiempo es el Señor el que puede tratar con el marido. ¿Se acuerdan del ejemplo de Abigail en el Antiguo Testamento, 1 de Samuel 25? Estaba casada con un necio, Nabal. ¿Se acuerdan? Yo di un estudio completo de esa enseñanza en mayo de este año. Ahí lo pueden escuchar. Esta mujer era sabia y estaba casada con el peor necio de toda la región. Borracho, grosero, rudo. Y no se ve a Abigail discutiendo con él. Al contrario, este hombre precipita una calamidad sobre su vida y sobre su familia, y esta mujer lo salva y él ni cuenta se dio. Sin pleitos. También Sara se nos menciona en 1 de Pedro 3. Sara, lo cual nos indica a lo mejor que Abraham no era tan buena gente a veces como marido, probablemente, ¿verdad? Pero Sara hasta le decía Señor. Así que, ¿cómo denomina su actitud hacia su marido, mujer cristiana? Incluso si él es rudo, si le habla golpeado. Diríamos que usted tiene una sujeción temerosa o una sujeción desafiante. ¿Qué? Te voy a obedecer esta vez. Nada más porque soy cristiana. ¿Una sujeción desafiante o una sujeción temerosa? No, ¿qué es eso? Ni uno ni lo otro, sino es una sujeción respetuosa en honor de Cristo, ¿verdad? Entonces, la sujeción de la mujer cristiana que apunta a una plenitud en su matrimonio es una sujeción voluntaria, es una sujeción respetuosa. Número 3, es una sujeción incondicional. Versículo 22, regresemos a Efesios 5. Leo. Dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos, ¿como a quién? ¿Como a quién, perdón? Como al Señor. ¿Quién es ese Señor? Como al Señor Jesucristo. El versículo 24, ahí mismo dice, adelante, pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos. ¿En qué? En todo. ¿En qué? En todo. ¿No las escuché ahí? Ni un amén. En todo. Obviamente está hablando en todo aquello que no contradice la voluntad de Dios, por obvias razones. Si el marido te está mandando a robar, pues no le vas a obedecer. Dices, es que soy cristiana, pastor, por eso. No. Obviamente no está hablando de eso, está hablando de todo lo que concierne a una vida normal. En todo, o sea, incondicional. Pregunto, ¿cómo deberíamos los cristianos obedecer a Cristo? ¿Cómo? Incondicionalmente, exactamente. ¿Observan eso? Entonces se debe entender que la sujeción a Cristo es incondicional. Igualmente, en el versículo 24 leímos, en todo. Ahora, observen esto. Aquí está el secreto del asunto. Mujeres, oigan, en este versículo que tenemos enfrente, dice que así como la iglesia está sujeta a Cristo, está comparando el apóstol la sujeción de la mujer casada cristiana a su marido como la mujer cristiana, al igual que todos los cristianos, se sujetan ¿a quién? A Cristo. Aquí es donde está la raíz del problema. Muchas mujeres cristianas ni siquiera se sujetan a Cristo. Claro que no se van a sujetar a su marido.
Si no obedecen a Cristo, ¿qué van a obedecer a ese pelón? ¿Me entiende? Digo, es un decir, perdón la palabra. ¡Claro que no! Así que la actitud de rebelión a Cristo casi va a garantizar que va a ser rebelde contigo. Por eso la sujeción de una mujer a su marido no solo habla de su actitud hacia su marido, habla de su actitud hacia Cristo. Y no solo de la mujer cristiana. Hermanos, en este versículo se nos está diciendo que Cristo espera que su iglesia sea sujeta a Él. Todos nosotros, Cristo, ¿saben que la palabra Señor, su uso más básico en los tiempos de ellos era amo? Amo. Los cristianos fueron enviados al mundo a decirle a la gente: ven, acepta este amo. O sea, ¿a qué estaban invitando a la gente? ¿A que fueran qué? Todos entendían el mensaje. Ven a ser ven a ser esclavo de este amo. Ven a colocarte, a refugiarte bajo este judío, traicionado por sus propios hermanos judíos, crucificado por los romanos. Ese es el creador de todo el mundo. Y luego se levantó entre los muertos y fue sentado a la diestra de Dios, y un día va a volver. Y yo salgo a decirte: cree que Él es el creador de tu vida y de todo, sujétate a este amo. Dice que si con tu boca creyeres que Jesús es Él, ellos entendían amo. Es Romanos, la carta de Pablo a los romanos. En Roma, los que nacían en Roma eran ciudadanos y todos los demás eran esclavos. Y Pablo manda a los cristianos: vayan a Roma a invitar a los ciudadanos libres a que se conviertan en esclavos voluntarios de corazón de Cristo. Por eso era una locura el mensaje del cristianismo para los antiguos. O sea, ¿quién quiere ser esclavo? ¿Quién quiere ser esclavo? Nadie. ¿Y esclavo de un crucificado? No hacía sentido para ellos. Y a pesar de todo eso, Dios obraba fe en muchos. Ahora, estos que dicen que sí aceptan este mensaje, se sobreentendía que iban a tener una actitud de sujeción a Cristo, que Cristo era el Señor. Hermanos, 16 veces se le llama a Cristo Salvador en el Nuevo Testamento, soteros en griego. Más de 600 se le llama Kurios. Amo, oh Señor. El mensaje era claro. El mensaje de Cristo era predicarlo como Señor. Y la invitación era que la gente viniera y aceptara a este amo sobre sus vidas. Así que, casadas, déjenme le pregunto, en el nombre del Señor, ¿se está sujetando usted a Cristo? No me extraña por qué no se sujeta a su marido. La sujeción de la mujer cristiana debe ser incondicional, porque Dios así lo estableció, y se supone que usted se sujeta a Cristo primero, y en honor de Cristo es que usted se sujeta a su marido. Cristo debe ser obedecido sin condiciones, y aquí aplica a todos nosotros, no solo a las mujeres cristianas. La iglesia, dice, está sujeta a Cristo, y todos nosotros somos la iglesia. Y la mujer casada demuestra esta sujeción a Cristo sujetándose voluntaria, respetuosa e incondicionalmente a su marido. Y versículo 23 vemos la cuarta característica de esta sujeción. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Entonces, en cuarto lugar, la sujeción de la mujer cristiana no solamente debe ser voluntaria, debe ser una sujeción, dijimos, una sujeción respetuosa, y también debe ser una sujeción incondicional. En cuarto lugar, debe ser una sujeción razonada, inteligente.
Fíjense lo que dice el versículo 23. ¿Cómo empieza? ¿Cuál es la primera palabra? Porque cuando tú veas esa palabra en el texto, está diciéndote una razón de algo. La razón por la que tú debes hacer algo. La razón por la que la mujer cristiana debe de sujetarse a su marido, dice ahí, la razón es que el marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. La razón que debe motivar a la mujer a sujetarse a su marido es que el marido tiene la jefatura, o sea, él es cabeza. Ahora la pregunta que debemos responder es, ¿qué significa ser cabeza? ¿Qué significa ser cabeza? Muy simple. Quizás el versículo que mejor lo explica está en Deuteronomio capítulo 28, 13. Dios le está dando las bendiciones a su pueblo Israel y le dice, si tú obedeces mis bendiciones, tú vas a ser cabeza, no vas a ser cola. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Deuteronomio 28, 13. Creo que es mejor que lo leamos. El quinto libro de la Biblia en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 28, 13. Leo para ustedes. Dice: y te pondrá el Señor a la cabeza y no a la cola. ¿Qué es ser cabeza? Ser cabeza es ser primero, hermanos. No es que está arriba, es que está primero, que va por delante. Entonces, volviendo al contexto de Efesios, ser cabeza no solo es ser superior, es ser anterior, hermanos, es ser anterior. Ser cabeza es ser anterior. Miren el pasaje de paralelo de Efesios 5, es Colosenses capítulo. Todo Colosenses es la epístola paralela de Efesios. Y en el capítulo 1 dice en el versículo 16: porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles. Y luego dice el 17, y Él, Cristo, ¿qué dice? ¿Qué dice? Estoy en Colosenses 1:17. Y Él, Cristo, es antes de todas las cosas. ¿Observa? Y en Él todas las cosas permanecen. Observe, 18. Más claro no puede estar que Colosenses 1:18. Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el ¿qué? El principio. La cabeza es el primero. Es el anterior. No es tanto superior en este contexto, sino anterior. ¿Por qué Cristo es la cabeza de la iglesia? Porque Cristo no fue creado para la iglesia. Cristo ya existía, ¿sí o no? Sino que la iglesia fue creada para Cristo. Cristo ya estaba, Él era primero, Él era cabeza, y la iglesia fue creada para Cristo. Cuando Dios hizo a los seres humanos, ¿a cuál hizo primero? Pablo lo dice en la epístola a Timoteo capítulo 2, no fue el hombre creado para la mujer, el hombre fue hecho primero y después la mujer fue hecha para el varón. Así que ser cabeza es anterior. ¿Por qué la mujer se debe de sujetar al marido? No porque es inferior en valor, simplemente porque él fue creado antes. ¿Por qué ese señor tan burro tiene mejor puesto que yo? Porque tiene señoría, llegó primero. Tiene señoría, le tocó, entró antes a tu trabajo, pues hay orden. ¿Estás captando? Así que la mujer puede ser más inteligente que el varón. Claro, hay muchas mujeres más inteligentes que muchos varones. Más buenas para los negocios, sí, más buenas para las matemáticas, sí. ¿Pueden superar a los hombres en muchas cosas? Sí, pero de todos modos el hombre fue creado primero. Y por orden de Dios, por cuestión de orden, el hombre es cabeza y ella no. Porque él fue antes.
¿Saben por qué Cristo escogió a los apóstoles? ¿Por listos? ¿Por talentosos? ¿Por su currículum? ¿Por su experiencia? ¿Por sus títulos? No, los escogió por pura gracia, soberanamente. ¿Por qué los apóstoles son los que fueron después de Cristo la autoridad en la iglesia? Porque los escogió a ellos, fueron primero. Fueron los primeros 12 discípulos y a ellos les tocó ser la autoridad en la iglesia. Y uno dice, ay, ese Pedro es más sabio él que Pedro a veces. Dice, sí, pero a Pedro lo escogieron, fue el primero. Antes que te convirtieras tú, se convirtió Pedro y él es apóstol y él va a tener un lugar de honor en el cielo. ¿Por qué? Porque así fue la gracia de Dios. Dios hizo al hombre primero, por lo tanto él es cabeza y él va a dar cuentas primero. La mujer no. Así que la mujer entiende que no es porque sea menos ella, sino es por orden. Así como Cristo es autoridad porque Él es eterno y la iglesia fue hecha para Él, el hombre fue creado y la mujer fue creada para Él. Por lo tanto, Él es cabeza. Y la mujer lo entiende. No se intimida, no se acompleja, simplemente es entendida, entiende el orden de Dios. Por eso la sujeción de la mujer cristiana es una sujeción razonada, porque ella entiende el orden de Dios. ¿Cristo es cabeza de la iglesia, sí o no? ¿Sí o no? Bueno, ¿el hombre es cabeza del hogar? Sí, ¿por qué? Porque Dios lo creó primero. ¿Acaso te preguntó a ti el día que Dios hizo a Adán? No, Dios no te pidió permiso, Él hizo lo que quiso. Y por ese orden, así funciona. Y la mujer cristiana lo entiende. Entonces, la sujeción es razonada. Y por último, la sujeción de la mujer al varón es prioritaria. Escuchen esto. Estudiando y meditando todo esto, fue obvio para mí. Todos los pasajes, hermanos, oigan, todos los pasajes en el Nuevo Testamento, en las cartas, todos los pasajes en las cartas, llámese Efesios, Colosenses, Pedro, que hablan del hogar y de la familia, relación entre padres e hijos, relación siervos y esclavos, relación marido y esposa, en todos los pasajes, es más, ya lo leímos, Efesios capítulo 5, versículos, ahí donde estamos leyendo, versículos 22 hasta el 33, ¿a quién le habla primero? ¿A la mujer o al esposo? ¿A quién? A la mujer. Colosenses capítulo 3, versículos 18 y 19. Pablo elige hablarle a la familia. ¿A quién le habla primero? A la mujer. Pedro va a hablarle a la familia. Primera de Pedro capítulo 3, versículos 1 al 6. A la mujer. 7, al marido. ¿Por qué le habla a la mujer primero? ¿Saben por qué? Porque por diseño, cuando Dios hizo a Adán y Eva, Dios hizo a Adán cabeza. Aunque él no supiera, él era cabeza. Y aunque las mujeres reclamen, no, somos iguales, en su naturaleza, y especialmente las cristianas saben que el hombre tiene la primera responsabilidad. Y es costumbre de la naturaleza femenina decir, primero tú. Hay que tener un mejor matrimonio, mi amor, ¿sí? La naturaleza de la mujer, ¿qué le va a decir? Sí, hay que tener un mejor matrimonio, tú primero. Tú primero, ándale tú, cambia tú. Deja de decir cosas tú, a ver tú. Deja de enojarte tú primero. Y me dejo de enojar yo. Tú primero. ¿Por qué tienen tantos problemas? Es que este no quiere cambiar, no quiere cooperar, pastor. Que coopere. Vean las epístolas. Siempre se le habla a la mujer primero. Siempre a la mujer primero. Y las mujeres están pensando, no es justo. ¿Por qué nosotras primero y ellos son cabeza? Yo no escribí la Biblia, yo nomás la leo. Parece ser que Dios espera que la mujer tome la iniciativa en esto, porque la mujer tiende a ser reactiva en el matrimonio. Ella ve, ¿qué hace él? Se le olvidó nuestro aniversario.
No, vas a ver hoy en la noche, cambio, vas a ver. O sea, ella reacciona, ella está viendo qué hace él y entonces reacciona. Por naturaleza la mujer es reactiva. Sí, mira, ya se compró llantas a su carrito, ¿Cuántas veces le he dicho que, ok? Y ahora en la Escritura le dice, deja de reaccionar, sé proactiva. Por única vez en la vida Dios te da el liderazgo, mujer. Asume el liderazgo. Tú no estés esperando si Él cambia o no. Tú sujétate. Sujétate con respeto, sujétate voluntariamente, sujétate en todo. Sujétate. Una vez les estaba diciendo yo a los de la alabanza, se me hace que le voy a preguntar a los varones, las que cantan, si se portan bien en la casa, y si no, no las voy a dejar cantar. Dicen, no, pues si nos ponemos en ese plan, no, nadie va a hacer ministerio en esta iglesia, pastor. ¿Verdad? Mujeres, en la Biblia se le pide a usted primero, mujer. Por eso este sermón primero va por usted, porque hasta en la Biblia son caballerosos los autores bíblicos. Primero las damas. Bueno, demuéstrenlo con hechos, sujetándose respetuosamente en todo a sus maridos. Y cuando ustedes hagan eso, mujeres, cuando ustedes se sujeten a sus maridos, cuando ustedes sean reconocidas por su espíritu tierno y apacible, entonces ustedes habrán ganado una gran honra delante del Señor y habrán quitado el reproche y la excusa de sus maridos. Pero mientras ustedes no empiecen, le han dado la mejor excusa a los maridos. Como yo les conté en aquella ocasión de la señora que venía a la reunión de oración siempre diciendo, pastor, ore por mí porque mi esposo es un villano, no me deja venir a la iglesia, es un incrédulo, pagano, ya no lo soporto, no sé qué hacer. Y ahí todos orando y cada vez le preguntaban, ¿cómo va con su marido? No, pues ahí sigue igual la cosa. Hasta que un día se enfadó el pastor y fue y le cayó de sorpresa al tirano allá en su casa. Para sorpresa de él lo recibió muy bien. Pásele, pastor, pásele. No es tan tirano, anda de buenas, dijo. Ok. ¿Cómo le puedo traer un vasito de agua aquí al pastor? Oiga, señor, pues fíjese que pues por ahí me he enterado que a veces usted no le da permiso a su señora de ir ahí a la oración, a las reuniones. Y le dice el hombre al pastor, no, yo por mí la dejaba, pastor, pero es una desobligada, se la pasa viendo las novelas todo el día y cuando llego no ha hecho de comer ni tiende la cama. Usted que no, candil de la calle, oscuridad de tu casa, no, mija, no vas a ir. Cumple tu trabajo, haz lo que te pido y entonces luego hablamos. Y dice el pastor, ahí está, ya ves, es fácil quejarnos, pero tomar la iniciativa cuesta trabajo. Y en la virtud de la mujer cristiana que quiere un matrimonio pleno, la mujer demuestre la iniciativa sujetándose. La única forma de encontrar felicidad es sujetándonos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y a los que no han recibido el don para vivir solteros y satisfechos, entonces tiene que casarse tarde o temprano. Y para usted entonces ha de aspirar a un matrimonio pleno. Mujeres, sométanse. Maridos, aquí los espero en la próxima enseñanza. Y si observaron ustedes lo que aprendimos hoy, casi todo giró alrededor de la maravillosa obra de Cristo en la cruz. ¿Se dieron cuenta? La comparación de las mujeres hacia los maridos es como Cristo a la iglesia. Y la iglesia en respuesta al Salvador, al que murió por ella, es sujetarse. Mujeres, ustedes no se deben de sujetar a sus maridos porque ellos son su Salvador. Ustedes deben sujetarse a sus maridos porque Cristo es su Salvador. Cristo es el Salvador. Y en honor de ese Cristo que nos salva por su gracia, hay esperanza de un matrimonio mejor. Muy bien, pónganse de pie y oremos. Padre, damos gracias por la Escritura y por el orden que has puesto en la familia. Queremos rogarte que bendigas el hogar cristiano y que bendigas y fortalezcas mucho a estas mujeres dedicadas y piadosas
que muchas veces son objeto de injusticias de sus maridos desconsiderados, pero que tú miras, Señor, y que tú sabrás recompensar a su tiempo. Oramos para que los milagros que las mujeres esperan sucedan en sus matrimonios y que deje de haber estorbo de parte de ellas cuando empiecen a ser sujetas en todo a sus maridos, y que a través de eso, con un espíritu tierno y pacífico, puedan ellas pues demostrar que te temen a ti más que a sus esposos, pero que aman y respetan a sus esposos. Oramos que tú te glorifiques en el hogar. En nombre de Cristo Jesús. Amén.